Y bueno, creo que en el tiempo que tengo para hablar, a mí me gustaría explicar un poco cómo se ha desarrollado toda esta situación, por qué estamos llegando a donde estamos llegando, ¿sí? Y bueno, solamente recordar que a raíz de la última elección que se celebró en Israel en noviembre pasado, sabemos que Benjamin Netanyahu tenía una gran pretensión, ambición, voluntad de volver a encabezar al gobierno de Israel. ¿Por qué? Pues porque ya estaba acostumbrado al poder, estuvo 12 años consecutivos y también porque de alguna manera él necesitaba protegerse en contra de lo que le puede ocurrir a él personalmente en vista de que está sometido a un proceso judicial por varios cargos de corrupción, abuso de confianza, etcétera, etcétera. Entonces Netanyahu, en sus cálculos muy astutos de cómo prevalecer y quedarse él como primer ministro de nueva cuenta después de 1 año y medio en que tuvo que abandonar el poder, decidió maniobrar para encontrar los suficientes aliados que le permitieran armar una coalición que en Israel necesita ser de 61 diputados o más, ya que la Knesset consta de 120 bancas, y por lo tanto él recurrió no solamente a los dos partidos Haredim ultraortodoxos, Shas y Yadut Torah, que en general siempre lo han seguido, sobre todo en los últimos años, sino que necesitaba alguna otra fuerza política porque no le alcanzaba con esos dos partidos y con su propio partido, el Likud. Necesitaba más. ¿Y qué pasaba con el resto de la sociedad israelí? Bueno, que la mayor parte de las fuerzas del centro, de la centroizquierda y por supuesto del conglomerado árabe de Israel, ya se habían convertido en fuerzas totalmente desconfiadas de Netanyahu. Ni Lapid, ni Benny Gantz, ni Lieberman, ni la gente de Abodá estaban dispuestas a sumarse a una alianza con Netanyahu. ¿Por qué? Porque Netanyahu a lo largo del tiempo en el pasado los había traicionado, les había mentido, les había puesto el pie para que no avanzaran y todas estas fuerzas del centro, centroizquierda y por supuesto ni qué hablar de los partidos árabes, de ninguna manera entrarían con Netanyahu. ¿Qué fue lo que hizo? Pues por lo tanto sacó ahora sí que de las coladeras de la sociedad israelí a los extremistas más extremistas que nosotros podamos imaginar dentro de la sociedad israelí. Estas fuerzas del sionismo religioso, que en realidad son kahanistas, y no sé si ustedes recuerdan o saben qué significa esto. Kahanistas son los discípulos del rabino Kahane, que en los años 80 y 90 hasta su asesinato predicó una política racista abiertamente antiárabe, declarando en muchos de sus discursos públicos que a los árabes había que expulsarlos de Israel y que tenía posturas muy fundamentalistas, pero con tintes ultranacionalistas, en el sentido de aspirar a la reconstrucción del gran Israel, tratando de desembarazarse de todos los árabes y estableciendo un Estado, esa era su utopía, un Estado fundado en la halajá, o que funcione de acuerdo a la halajá, tal como sucedía supuestamente hace cientos o miles de años, ¿sí? Entonces, estos kahanistas, específicamente, les digo los nombres que seguramente ya los conocen, Ben Gvir, Itamar Ben Gvir, Bezalel Smotrich, Avi Maoz, que cada uno con su variante manifiestan un grado muy peligroso de extremismo y de fanatismo, se convirtieron en los motores de un discurso ultranacionalista que prendió dentro de una sociedad israelí cuyos antecedentes permitían a esta ideología más o menos fructificar dentro de esta coyuntura específica. El caso es que ya para no quedarnos mucho en la parte de las elecciones, efectivamente Netanyahu logró hacer la coalición con los dos partidos Haredim, el Ashkenazí y el Sefaradí, y con esta fuerza que se llama sionismo religioso, ¿sí? Y que contiene a estos personajes que les digo
tenían en su pasado delitos que habían sido juzgados, gente violenta que había realizado actos vandálicos y que había incitado a la violencia y al racismo. Nada más por citarles un solo dato, este hombre Itamar Ben-Gvir, a lo largo de todos estos años hasta que ahorita llegó al poder, tenía en su sala la fotografía de Baruch Goldstein, que fue el judío que mató a 29 palestinos en un atentado en los años 90 en Meharat HaMachpelah, ¿sí? Y este era su ídolo, ¿sí? Entonces, esta es la gente que ahora está dentro de la coalición de Netanyahu. Y por supuesto que es gente impulsora del crecimiento de los asentamientos de manera irrestricta y el no negociar absolutamente nada con los palestinos y también el disminuir, si es posible, los derechos de los árabes en Israel, de toda esta población que constituye el 20% de la población del Estado. Bueno, una vez que esta coalición con un perfil que jamás había tenido ningún otro gobierno en el pasado ya se estableció, de inmediato comenzaron, como dicen, con su blitzkrieg, su guerra relámpago. Había para ellos que actuar de manera acelerada porque les cayó una oportunidad de oro. Nunca se imaginaron, ni en sus sueños más ambiciosos, que iban a poder tener el poder dentro de un gobierno relativamente homogéneo, donde no hay fuerzas progresistas, donde no hay fuerzas liberales, donde toda la fuerza reside en ideología ultrarreligiosa, ultranacionalista, y Netanyahu operando para ellos porque su interés se lo exige. Entonces, así es como queda configurado el gobierno. Y por lo tanto, esta blitzkrieg comienza con un anuncio de que tenemos que realizar una reforma judicial porque la situación como funciona hoy no es correcta, no es justa, y comienzan con toda una serie de mentiras, hablando de que la Corte de Justicia es una corte vendida a la izquierda o vendida a las fuerzas árabes, etcétera, etcétera, y deciden impulsar esta reforma que consiste básicamente en que a la Corte se le quita su papel de ser el último árbitro que confirme o rechace leyes que son aprobadas en el Parlamento, y esto solamente con que 61 diputados aprueben una ley, o sea, con la mayoría mínima de 61, o sea, con que 61 legisladores, que el gobierno tiene 64, ¿sí? Ellos pretenden que las leyes que ellos aprueben no puedan ser anuladas o revocadas por parte de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí es donde uno dice, esto es realmente aberrante, porque si se trata de un gobierno con este perfil, pueden fácilmente ellos decidir que aprueban una ley, por ejemplo, vamos a suponer nada más como fantasía, que de ahora en adelante las mujeres en Israel no pueden usar shorts, ¿sí? Y resulta que la Suprema Corte de Justicia no puede tumbar una ley así, o que los legisladores ahorita decidan, por ejemplo, como lo están haciendo, que pena de muerte a terroristas, que ya en primera lectura ya pasó, que es básicamente a terroristas árabes. No hay, si es que la reforma se aprueba, no habría posibilidad de que la Corte dijera esto va en contra de respeto a derechos humanos, lo que está establecido en nuestra acta constitutiva de independencia, etcétera, etcétera. Entonces es realmente quitar el contrapeso que existe en cualquier democracia para que la coalición que en este momento está en el gobierno pueda decidir lo que se le antoje. ¿Por qué? Porque tienen 64 bancas y tienen una aplanadora para poder imponer lo que quieran, lo que quieran. De hecho, ya en primera lectura ya se aprobó exención total para los jóvenes de las yeshivot para que no vayan al ejército, se aprobaron mayores recursos para las yeshivot, se aprobaron mayores subsidios para las familias Haredim, se aprobó que las yeshivot no tienen por qué conceder en el sentido de impartir clases de cultura general a sus alumnos. O sea, ya se comenzó con este tipo de leyes sin que la Corte, según
pretenden ahorita esta coalición de gobierno pueda detener ninguna de estas leyes. Y aquí también me remito a algo que ya mencionó Leonel. ¿Qué pasa con las minorías? Obviamente, para el gobierno que está ahorita en funciones, las minorías no son merecedoras de el mismo trato que la mayoría judía ortodoxa de Israel. Y la respuesta que ellos dan cuando uno les cuestiona esto, dicen, bueno, nos eligió el pueblo y nosotros somos mayoría, la democracia es el gobierno de la mayoría, solo que se les olvida que cuando únicamente se toma en consideración la voluntad de la mayoría, menoscabando y violando los derechos de las minorías, estamos hablando no de una democracia, sino de una dictadura o una democracia dictatorial, si así se quiere, ¿sí? Entonces, las minorías obviamente están en peligro. La gran minoría árabe, la minoría de homosexuales, de la gente de la comunidad LGBT, las mujeres, aunque no son minoría, pero de cualquier forma en esta situación realmente funcionan como minoría. Entre paréntesis, en este gobierno de 64, Javerim, solamente hay 9 mujeres, el gobierno con menor cantidad de mujeres en toda la historia de Israel. Entonces, estamos ante esta situación que promete instaurar en Israel una democracia dictatorial o una autocracia, además con la posibilidad para este gobierno ahora que está con el timón en las manos, de modificar legislaciones que tengan que ver incluso con cuestiones electorales, con el propósito de perpetuarse en el poder. Porque uno podría pensar, bueno, cuando caiga este gobierno y haya nuevas elecciones, las cosas van a cambiar, pero hay el riesgo de que en este decurso haya una serie de modificaciones que realmente vuelvan casi imposible que haya una alternancia en el poder, como ha sucedido con Erdogan en Turquía, como ha sucedido con Orbán en Hungría, en donde ya es muy difícil que salgan del poder, como Putin también en Rusia, ¿sí? Porque a pesar de que aparentan ser democracias, al haber minado mucha de la legalidad previa que contaba con estos contrapesos para poder funcionar con alternancias en el poder, ahora esto ya sería imposible, ¿sí? O casi imposible. Entonces, ese es básicamente por lo cual tanta gente en Israel está ahorita en pie de lucha, porque están entendiendo los israelíes con mente abierta, liberales, etcétera, que esto es un camino al establecimiento de Israel como un país parecido más a Rusia, a Turquía, a Hungría, que lo que fue, digamos, el proyecto sionista original. Ahora, no es solamente el ataque a la Suprema Corte de Justicia en el sentido ahorita de anular su capacidad de revertir leyes de la Suprema Corte, perdón, leyes del gobierno, sino que también lo que están exigiendo y que ya pasaron en primera lectura es que se modifique la forma de elegir a los jueces. ¿Por qué? Porque están dizque acusando que los jueces han estado muy sesgados hacia la izquierda y realmente el comité que tradicionalmente elige a los jueces ha sido un comité plural, en donde dentro de ese comité forman parte tanto gente de la legislatura como el propio presidente de Israel, como gente de la barra de abogados, como gente de diferentes extractos que le dan a la Corte un cierto equilibrio ideológico. Y ahora ellos pretenden que el comité que elija a los jueces sea un comité integrado mayoritariamente por gente del gobierno, ¿sí? Entonces, es como quedarse con todas las canicas en la mano, impedir que se desarrolle cualquier cosa que salga de su control y de su dominio. A lo mejor último comentario y vamos a las preguntas. Entre quienes se han estado manifestando en contra de toda esta reforma judicial,
que pretende ser terminada por parte del gobierno actual antes de Pesaj y que están apurando ahorita las sesiones para segunda lectura, tercera lectura, no está solamente, digamos, la sociedad civil anónima de Israel, sino que algunas o muchas de las voces más importantes del presente y del pasado político de Israel y social están participando dentro de esta crítica fuerte. Gente como en CNN el día de hoy estuvo con Fareed Zakaria, Tzipi Livni y Ehud Barak denunciando todo esto que les acabo de platicar. Supimos que de 40 pilotos de élite, 37 amenazaron con no presentarse a sus entrenamientos porque ellos no están de acuerdo en acatar órdenes de un gobierno de esta naturaleza. Muchos reservistas se están negando a realizar sus miluim porque también consideran que ellos no van a cumplir con su misión militar que tienen bajo las órdenes de un gobierno de esta naturaleza. Ben Gvir, como ministro de la policía, porque además lo nombra Netanyahu ministro de la policía, o sea, ahora sí que al pirómano se le da una caja de cerillos, él ha estado insistiendo en que hay que reprimir de manera más fuerte a todos estos manifestantes. De hecho, en manifestaciones en Tel Aviv la semana pasada y antepasada, se usó caballería montada, granadas de gas, se usaron cañones de agua, hubo lesionados, hubo arrestados, y mientras tanto también hay que decir que toda esta situación es un cóctel tremendamente efervescente y peligroso en cuanto a las relaciones árabes, palestinos y judíos. Como hace mucho tiempo no sucedía, la cantidad de atentados terroristas con violencia judía también en contra de aldeas palestinas o de palestinos individuales ha sido muy notable. O sea, en estos 3 meses que ha estado este gobierno en funciones, ha habido muchos muertos, por desgracia, israelíes por efecto de terrorismo, como también muchos palestinos muertos e incluso una aldea palestina arrasada en el primer pogrom realizado por judíos en 2000 años. ¿Por qué? Porque fue un pogrom a la aldea de Hawara como venganza por un acto terrorista palestino que desencadenó una brutal embestida en contra de un pueblo árabe, donde se incendiaron casas, se incendiaron automóviles, se lastimó gente, se mató a un individuo. O sea, todo esto es una olla express que está a punto de explotar. Y bueno, pues si quieren, ya con las preguntas podemos a lo mejor detallar un poco más las cosas. Sí, a ver, ¿quién va a conducir? Gracias Esther, Leo. Bueno, pues sí, pasemos a las preguntas. Quiero solicitarles a quien quiera preguntar, que sean preguntas porque tenemos poco tiempo y hay ya varias manos alzadas, lo cual nos da mucho gusto. Y también quiero solicitar, si les parece bien, porque este evento se está grabando para ser transmitido en una hora más, un par de horas más por las redes de la comunidad, que se acerquen al micrófono, que hagan la pregunta para que la pregunta se pueda escuchar en la grabación y salga el evento claro para quien lo vaya a ver en las próximas horas. Entonces, preguntas, por favor. Les recuerdo, por favor, preguntas cortas. Gracias, buenas noches. Hola, Esther, muchas gracias. Bueno, yo estoy confundido porque estaba seguro que venía a escuchar problemática de Israel y estoy escuchando un paralelismo con México tremendo, tremendo. Pero en fin, es un comentario. La pregunta, hay muchísima presión social. ¿Qué se puede esperar, por un lado, que se logre con esa presión social cuando hay un control absoluto de las instalaciones, según lo que entendí? Y 2, si se podría pensar en alguna acción de parte del gobierno de Estados Unidos.
Bueno, sí, quería comentar esto que Luis menciona sobre el paralelismo entre Israel y México. Yo creo que es el paralelismo entre Israel y cualquier lugar donde se quiere jugar algo que muchos políticos lo llaman el lawfare. Sí, es decir, decir que el sistema judicial está corrupto y el sistema judicial que está acusando a estos políticos de corrupto es ahora el que hay que desarmar. Entonces sí es un juego que ocurre, yo mencionaba Argentina, por supuesto en Argentina con la presidenta, la vicepresidenta actual, presidenta pasada y que está con diferentes acusaciones, lo mismo en Ecuador, conocemos en Venezuela, en diferentes países en Latinoamérica, vemos este juego de desarmar el aparato judicial para que no haya contrapeso al poder. Eso es cierto y eso lo vemos en diferentes lugares y esto muestra también lo que es el gobierno de Netanyahu, ¿no? Es la semejanza del gobierno de Netanyahu con otros gobiernos, sean dictatoriales de izquierda o de derecha, ¿sí? Pero es el mismo juego siempre de querer desarticular la justicia para que no pueda seguir avanzando en sus investigaciones, cuando, como mencionaba Esther, principalmente Netanyahu, pero hay otra gente en su gabinete que tiene acusaciones de todo tipo, ¿sí? Entonces, ese es parte del objetivo principal por el que llegaron al gobierno y por el que quieren hacer esta reforma. Y ahora lo de Estados Unidos. Sí. Bueno, nada más para complementar, porque estaba el tema de Estados Unidos que mencionaste. Bueno, efectivamente, Estados Unidos, la administración de Biden ya ha dado señales muy claras, declaraciones muy, muy nítidas de que se está en desacuerdo con este proceso que está llevando a cabo Israel. No solamente Anthony Blinken en una visita que hizo a Israel lo manifestó, sino que pocos días después también el presidente Biden, en 46 palabras, como lo citó Thomas Friedman en un artículo, expresó su desaprobación a este proceso, argumentando que si esta reforma judicial va adelante y se consigue, Israel se va a distanciar de manera muy fuerte de los valores compartidos que han tenido a lo largo de su historia Israel y Estados Unidos. Y lo mismo, ese mismo mensaje ha venido también de parte de gobiernos de la Unión Europea, y hay que decir también algo, son muchas cosas que se pueden acumular, que por ejemplo, otra de las presiones fuertes viene no solamente de la esfera internacional, sino que también internamente se está vaticinando que la economía israelí va a sufrir o está ya empezando a sufrir de consecuencias graves por toda este escenario que se está planteando en el futuro próximo. La gente, por ejemplo, de high tech, que es la gente, digamos que, bueno, ha hecho mucho dinero y que constituye la crema innata de la creatividad israelí que se exporta hacia el exterior y que tradicionalmente se trataba de un sector muy poco politizado y relativamente apático, sin embargo, ha salido a manifestarse de manera cotidiana frente a todo esto, e incluso ha habido amenazas, y no solamente amenazas, sino actos de traslado de algunos de los casas matrices o de los recursos de esas corporaciones hacia el exterior. El shekel ya se devaluó cerca de 5%, las tasas de interés se tuvieron que elevar y se habla de que existe una fuga de capitales y también de inversiones que estaban previstas de llegar a Israel que no están llegando. Entonces, digamos, todos yo creo que esperamos que las presiones conjuntas de la sociedad que se está manifestando, de la comunidad internacional, de la judería de la diáspora, porque también el día de hoy llegó Smotrich a Estados Unidos a una reunión de bonos de Israel, que estaba en duda si le iban a dar visa o no. Y hoy por hoy, aún AIPAC, esta organización judía americana, que no es precisamente de izquierda, que está más inclinada a la derecha, no quiere encontrarse con Smotrich. Smotrich también va a ir, creo que a Italia, ¿no? Me dijeron, no, a Francia, ¿no? A Francia, sí. Y tampoco ninguno de los
líderes políticos en Estados Unidos, de los congresistas demócratas, acepta encontrarse con Smotrich. Entonces, realmente como que esto sí se está convirtiendo en un rechazo bastante, diríamos, universal. Por cierto, aparece allí la excepción. Orbán declara la semana pasada que va a trasladar la embajada húngara a Jerusalén. ¿Sí? Bueno. Sí, en el micrófono ese se puede decir. Perdón, el judaísmo, ¿qué podemos hacer? El judaísmo de la diáspora, ¿en qué se puede hacer algo o nada? Bueno, están las diferentes corrientes del judaísmo con declaraciones como la que tuvimos de Masorti y Merkaz. Hay muchísima preocupación. De hecho, el presidente de Israel, Herzog, pidió que esto no pase. O sea, directamente, el presidente pide que esta reforma judicial no continúe. Hay, como mencionan, AIPAC y otras organizaciones que están presionando para que esto no continúe. Y el movimiento conservador, el movimiento reformista están profundamente preocupados por esto. El Bagatz, la Corte Suprema, había aprobado en diferentes oportunidades la validez de las conversiones conservadoras y reformistas, igualdad de derechos, apoyando a las mujeres del Kotel. Bueno, todos esos logros están Besiman Sheila, ¿no? en un signo de pregunta si esta reforma judicial pasa, porque tiene un tinte, un calibre ultraortodoxo, ultranacionalista, y hay muchísima preocupación. Desde el movimiento conservador se llama a las comunidades a hacer lo que estamos haciendo hoy y esperamos que esta voz sea escuchada. ¿Sí? Muy bien. Recuerdo, preguntas directas. Bueno. Por favor. Hola, dos observaciones. Uno muy rápido. Netanyahu hace 3 años y medio estaba muy en favor de la Corte. Estaba muy en favor que la Corte sea una institución fuerte. Una vez que lo acusan de ciertos delitos, se da la vuelta a 300%, 600% y está muy en contra. Nada más un dato. Yo estoy muy preocupado de qué impacto puede tener toda esta opinión pública de 500,000 de israelíes y 10 veces sobre la seguridad, sobre el ejército. Nada más una proposición, una pregunta básicamente. Un piloto del escuadrón de 49, que es muy especial, él hizo una pregunta y la pregunta es la siguiente. Si la percepción del ejército de Israel, en Europa especialmente, en La Haya especialmente, en la Corte Internacional, si la percepción ahorita de Israel es que es un país donde la ley premia, donde la ley es muy importante, cuando hacen cosas en una guerra, obviamente van a haber heridos civiles, pero por el momento hay mucha confianza en el mundo que el gobierno de Israel es muy correcto y vive con las leyes. Este piloto hizo una pregunta. Si le piden a él hacer algo y pasa la regla que los ortodoxos y los derechistas quieren, y esto puede bajar la credibilidad de Israel en vivir con the rule of law, como se llama en inglés, ¿qué garantía tiene un piloto israelí que le piden a destruir una aldea y en el proceso mata civiles que no lo van a meter a la cárcel? Bueno, Abel, creo que ya pues más o menos lo explicaste, que este es otro matiz o otro detalle de todo el problema, que para mucha gente que sirve en el ejército,
hasta este momento, dentro de la historia de Israel, han tenido la posibilidad de quedar exentos de ser juzgados por Tribunal Penal Internacional cuando en actos de guerra se les acusa de haber cometido crímenes de guerra, por el hecho de que dentro de la comunidad internacional se considera siempre que la Suprema Corte de Justicia en Israel es una Suprema Corte de Justicia a la altura de las mejores democracias y que por lo tanto esa Suprema Corte de Justicia se va a encargar de juzgar si alguien efectivamente de sus soldados o de sus oficiales o comandantes cometió un crimen de guerra. Ahora, lo que ahorita muchos reservistas y muchos pilotos, por eso ahorita están tan inquietos, es porque ellos están previendo que si la Suprema Corte de Justicia se queda mutilada, se queda totalmente fuera de combate, automáticamente dentro de las instancias internacionales de derecho, ¿sí? Cuando haya algún acto israelí en el cual a soldados o a pilotos se les acuse de crímenes de guerra, automáticamente pasarían a ser objeto de la investigación y del enjuiciamiento por Tribunal Penal Internacional y ya sería muy difícil que pudieran escaparse de una posible condena. Entonces eso es on top of everything, ¿sí? ¿Hay más preguntas? Sí, aquí llevo el orden. Silvia Chirema. Hola, muchísimas gracias por el espacio. Pues muy preocupante y bueno, ya se habló ahorita de estas manifestaciones públicas 10 días seguidos y que se mantienen. ¿Cómo están los tiempos? ¿Qué es lo que viene y qué posibilidades o por dónde ven resquicios para que verdaderamente, tan acostumbrados que estábamos a que los gobiernos pudieran caer uno tras otro, pareciera afianzarse y no caer? Eso por un lado, digamos, si hay algo para que este gobierno se limite, si estas manifestaciones sirven de algo, si el deterioro de la economía o la presión de Estados Unidos de las que están hablando o de la Comunidad Europea. Y en segundo término, pues hemos estado acostumbrados en que la comunidad mantiene una postura muy monolítica con respecto a Israel, es un apoyo irrestricto. ¿Qué tendría que pasar? Porque esto parece como un barco de termitas donde pues algo se está comiendo todo y al final nos vamos a ahogar con esto. Entonces, desde su perspectiva y felicitando que haya esta iniciativa, ¿qué más tendría que pasar para que no seamos, no sé, contados personas aquí, que bueno que se va a televisar o a transmitir en internet, pero qué tendría que pasar para que haya una conciencia mucho más colectiva, más clara y una presión de la diáspora del mundo? Bueno, cuestión de los tiempos, lo primero que dijiste. Como señalé antes, este gobierno como que le urge y tiene toda la intención de que todo esto quede cocinado antes de Pesaj, o sea que a fines de marzo se haga la segunda y la tercera lectura. Por eso es que está creciendo tanto ahorita el vigor de las manifestaciones, porque se percibe que es una carrera contra el tiempo, ¿sí? Eso por un lado, y por eso es que las cosas están tan efervescentes. Ahora, ¿ha habido algún intento de que se llegue a un punto intermedio? Hubo propuesta del presidente Herzog de que dialogara la oposición con el gobierno para elaborar una reforma judicial por consenso, porque sí hay cosas dentro del aparato judicial israelí que se pueden mejorar. Sin embargo, todo esto no se ha podido lograr, este diálogo, por el hecho de que la gente del gobierno, básicamente el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el señor Rothman, que es el que está junto a él, han decidido que sí, que ellos están dispuestos a dialogar, pero sin aceptar la condición que pone la oposición, que es que mientras que haya diálogo se detenga el proceso legislativo. Ellos dicen, nosotros no podemos detener, esta semana quieren segunda lectura y la otra semana quieren tercera lectura para ya de una vez acordar todo. Entonces, ahí está congelado el asunto.
Con respecto a lo que tú dices, bueno, la verdad es que toda esta situación es una situación que se ha desarrollado muy recientemente. Hay muchas organizaciones que están con nosotros de toda América Latina y también organizaciones comunitarias y en México. Cuando menos yo he tenido pues la satisfacción de recibir una que otra invitación para explicar, porque la mayor parte de la gente de nuestra comunidad no entiende bien qué está pasando. Tuve con la Keilash Kenazí un Zoom el miércoles que me invitaron y que me parece que qué bueno que estén dispuestos mucha gente a enterarse. También hay la mesa directiva de una comunidad específica de México que me pidió mañana que vaya a explicarles la mesa directiva, porque presidentes de comunidades no están conscientes de qué lío hay aquí. Yo espero que a medida que se difunda y que logremos pues convencer de que se trata efectivamente de un momento muy crítico, tengamos mayor participación y presión. Nada más lo que quería agregar, algo que me preocupa de algunos, por ejemplo, colegas, platicando con rabinos liberales en Israel, que están buscando otras alternativas. Y eso me llenó de tristeza, porque cuando pensaban en otras alternativas ya no pensaban dentro de Israel. Y pensar que irse de Israel. Y eso fue algo que llamó la atención, y dije, si esta gente muy comprometida con Medinat Israel, con la vida social, con la vida política, dice, aquí no hay salida, por lo menos no en el corto plazo. Necesitamos salir de Israel para poder ser rabinos, imagínense, para poder vivir una vida judía, liberal. Y eso es preocupante, ¿sí? Principalmente porque los movimientos liberales en Israel, si esta reforma también pasa, y habiendo una mayoría ortodoxa, tanto ashkenazí como sefaradí en el gobierno, no va a haber presupuestos para otras expresiones judías. Y eso significa también que hay presupuestos del gobierno que llegan para organizaciones y que ya no va a haber. Y eso es algo muy, muy triste. Ahora, este tema de salir de Israel es un tema que vuelve en las noticias, de gente que dice hay que sacar el segundo pasaporte, muchos como aquí, muchos israelíes tienen más de un pasaporte, entonces dicen, bueno, hay que recurrir a otro pasaporte. Ahora, si volvemos a la historia que comencé sobre el orgullo que sentía un niño de traer algo de Israel y de poder expresar ese amor hacia Israel, hoy esos mismos sectores están pensando en que Israel ya no tiene un lugar para ellos, y es algo verdaderamente preocupante. Esperemos que todo esto en las próximas semanas vaya calmándose, si hay pedidos ya directamente, como mencionaba, del mismo presidente de Israel de intervenir en esto, pero siguen las manifestaciones y sigue la violencia. Hay quienes acusan también de que tanto la violencia judía como la violencia palestina con atentados viene también a distraer un poco esta cuestión. Pero sí es preocupante, y es muy bueno este ejercicio que estamos haciendo entre todos. Sí, gracias. Tengo una lista de 7 personas más que quieren preguntar, lo cual 7. Entonces van a pasar todos los que han alzado la mano. Nada más les pido un poco de paciencia. Adelante, por favor. Yo quería tocar precisamente el tema del ejército, que ya se tocó, pero me queda una duda. ¿Qué pasa en Israel si los países árabes declaran la guerra y quieren entrar en guerra con Israel? ¿Cómo queda la sociedad israelí? ¿Apoya al ejército? ¿Sigue la división? O sea, ¿qué pasaría si es una guerra como la de los 6 días? ¿Qué pasaría en Israel? Gracias. Bueno,
todos estos reservistas, pilotos y gente que ahorita está anunciando que se reservaría el derecho de cumplir con su misión como se debe, hacen hincapié en que en el caso de una emergencia o de un ataque, por supuesto que se van a poner los uniformes, van a tomar las armas y van a defender. O sea que esto no hay ninguna duda. Pero realmente sí, esto es un argumento que el propio gobierno está tomando como para forzar a todos estos disidentes, a todos estos, entre comillas, desertores, a que no abandonen sus puestos, argumentando que la seguridad nacional está en riesgo. Pero bueno, uno les podría voltear la tortilla y decirles, bueno, si la seguridad nacional va a estar en riesgo porque los reservistas están protestando por tu reforma, no hagas la reforma y se acabó el problema, ¿no? Bueno, también podría ser así. Entonces, ese es sí. Pues, sí. Hablando de Netanyahu, Guillermo del Toro ganó el Oscar por Pinocho. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por este evento. Mi pregunta es bastante básica, pero ¿esta reforma judicial es legal? Es decir, ¿es tan fácil si esta violación del balance de poder? ¿Se puede modificar el balance de poder con un voto de mayoría de la Knesset? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Para hacer eso se requería una enmienda constitucional, que hay un proceso sumamente complicado, ¿no? Mi pregunta es, ¿realmente es constitucional y qué pasaría en caso que se aprobara la ley? ¿Hay recursos constitucionales en contra de la reforma? Gracias. Bueno, ¿lo contesto? Sí, por favor. Miren, aquí el problema que hay en Israel, como dice, que ya mencionó Mardoqueo a Susi Nevó, ¿sí? Esta jurista israelí uruguaya que tiene una ponencia muy interesante, dice que Israel es un país muy vulnerable a que le suceda algo como lo que le está sucediendo. ¿Por qué? Porque primero que nada no tiene una constitución en el sentido amplio de la palabra, a diferencia de la mayor parte de las naciones del mundo, ¿sí? Sino que solamente cuenta con leyes básicas, que se trata de enunciados mucho más reducidos que se pueden prestar a muchas interpretaciones. Segundo fragilidad que tiene Israel es que no tiene dos cámaras, como por ejemplo sí tiene Gran Bretaña, sí tiene Estados Unidos, en donde necesariamente diputados, senadores pueden contrarrestarse y pueden detener cosas. En Israel solo existe un solo parlamento y eso hace que las cosas sean, por lo tanto, más directas y más fáciles de pasar. Ahora, esto que están tratando de hacer el gobierno actual, sí es, ahora sí que como que robar en despoblado, porque ellos están exigiendo que con 61 diputados que legislen una ley determinada, eso sea suficiente para impedir que la Corte pueda desconocerla, anularla, revocarla, no aceptarla, ¿sí? Entonces, ahí es parte de la fragilidad que tiene Israel dentro de su democracia. ¿Sí? Igual también explicar, la Corte Suprema de Justicia de Israel tiene dificultades. O sea, no es que se llega a esto sin un sistema tanto judicial como político complejo. Ya lo vimos en los últimos gobiernos de Israel que iban cayendo, cada vez más voces diciendo no podemos llamar a elecciones constantemente, no podemos tener algunas situaciones que ocurren en la Corte. Entonces, sí, el sistema político de Israel y el sistema judicial está, después de 75 años, necesita su revisión, pero no está. Es eso, no está. Bueno, mira, eso que mencionabas de que el Estado de Israel no tiene constitución, bueno, de por sí, bueno, yo lo sabía, pero obviamente sí tiene leyes. Ahora, a mí lo que me llama la atención, no hay una ley con respecto a la permanencia de los primeros ministros que diga que se pueden reelegir tantas X veces y ya, o se puede, si una persona quiere ser primer ministro, puede forever and ever estarse reeligiendo. Así ha sido. Así ha sido, pero eso es lo que dice la ley. Esto es lo que ha pasado. Sí, bueno, en general en Israel no existía
impedimento para reelecciones infinitas, ¿sí? Solamente hasta muy recientemente hubo una enmienda en donde se dijo que solamente se iban a permitir de ahora en adelante, pero esto no puede ser retroactivo, una sola reelección como pasa en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ¿por qué Netanyahu sí se pudo reelegir? Porque como la ley no era retroactiva, entonces es como si empezáramos apenas ahorita. Ok, no sé si… Sí. ¿Y qué es la otra? No, sí. No, que sí… Ahora, también sé que, por lo mismo, que en la Knesset, a diferencia de muchos sistemas, como por ejemplo el que se lleva en México, sí se puede alguien reelegir mediante coalición con otros partidos, etcétera, y ganar bancas y todo lo que sea, pero a final de cuentas lo que debe de contar es la opinión de más bien la elección de los ciudadanos. Entonces, si hay tantos ciudadanos que están en contra de lo que está pasando y que no están de acuerdo, entonces, ¿por qué eso no parece que no tiene impacto en la misma Knesset como para decir ya no? Es que mira, a quienes ya se eligió y están allí. Si después cumplen o no cumplen con lo que prometieron es otra cosa. Nada más un solo dato. Efectivamente, la coalición que está gobernando ahorita obtuvo una mayoría de votos dentro de la elección que le dio legítimamente el gobierno, aunque la cantidad no fue tampoco tan grande, por efecto de la cierta dinámica que ahorita no vamos a discutir, ¿no? Pero hoy por hoy, en las encuestas que se están haciendo en Israel acerca de qué cantidad de ciudadanos están de acuerdo con la reforma judicial, resulta que el 75% están en contra, lo cual te dice que mucha gente que votó por este gobierno, por gente que está formando ahorita este gobierno, cuando ya ve lo que hizo, ya dice, ah, caray, creo que me equivoqué, como sabemos que pudo haber sucedido aquí en México. En otros lugares, vamos a decir, en otros lugares. Pero quiero decir, y también trayendo a colación lo que ocurre en otros gobiernos de Latinoamérica, en otros gobiernos se hablaba de Rusia, hemos tenido también con una plática la semana pasada sobre Putin. Hay una idea que es importante tener en cuenta de todos estos políticos y gobernantes, y es que el poder sabemos que corrompe y el poder absoluto, como es en este caso, corrompe absolutamente, ¿no? Entonces aquí vemos esto en la práctica. Gracias. Son dos breves. Una, la esperanza, digamos, sería que después de toda esta presión internacional e interna, que 5 miembros de la Knesset, de la coalición, cambien y digamos, esa sería la esperanza para que esto no pase. Y la segunda es que Israel es una democracia bastante joven todavía y históricamente se ve que a los 100 años de una democracia suele haber estos cambios. Israel todavía no tiene los 100 años, pero bueno, ha acelerado muy rápido. Esto que estamos viendo es como una recomposición o el inicio de esta recomposición que tenemos que ver de las instituciones políticas en Israel, que otros países han pasado después de 100 años de una democracia, cualquiera que sea. México lo pasó, Estados Unidos lo pasó. Gracias. Bueno, el asunto es que aunque sean natural y normal, eso no es consuelo. ¿No? Bueno, pues sí, la verdad es que, por ejemplo, cuando nosotros decimos, es que en el mundo entero los populismos se están adueñando del poder. Y bueno, entonces eso explica también por qué en Israel pues no podía quedar exento, lo cual puede explicar, pero no puede consolar o no puede resolver, porque si de aquí a 35 años ya va a regresar la democracia en Israel, pues qué lástima que yo ya no la voy a poder ver. Yo quisiera verla que ahorita ocurre, ¿no? Y a lo que se refirió también aquí el compañero que habló, cuando dijo de que si 5 Javrei Knesset abandonan la coalición. Antes de empezar lo platicaba yo, bueno, Chava lo platicaba conmigo, que decíamos que una posibilidad, pero que se ve bastante remota, es que 5 diputados del Likud, ¿sí?, que se ve que todos están súper sometidos a Netanyahu, pero que hubiera de alguna manera una reacción de decir… francamente no estamos nosotros convencidos de que este es el camino, nos estamos dando cuenta de que estamos llevando al país a un abismo y
nos salimos de la coalición y el gobierno se caiga. No sé si van a tener el valor de hacerlo, porque obviamente también me imagino que se convertirían en blancos muy fáciles para que Ben-Gvir y Rothman y ellos los asesinaran al día siguiente en una calle de Tel Aviv. La semana pasada hubo un grupo de 4 o 5 que dijeron que había que negociar ya con Herzog directamente y ya lo silenciaron. Los silenciaron. Sí. Hola, mi pregunta es porque he visto un desinterés muy fuerte sobre este tema en gente de mi edad, ¿no? Como pares míos, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué papel se espera que tomemos los y las jóvenes ante esta crisis sobre la democracia israelí? Una pregunta, lo que tú mencionas es sobre jóvenes aquí en México de la comunidad o sobre jóvenes en Israel. En México y en el mundo. Ok. Sí, hay entre los jóvenes y no tan jóvenes hay un gran desencanto de la política, ¿sí? Digamos, hay un mirar hacia políticos con mucho desprecio, sabiendo que gran parte del interés de esta reforma es que alguien que está con muchísimos tikim, con muchos files judiciales como Netanyahu, salga absuelto. Entonces, entre los jóvenes hay una gran decepción de la política. ¿Qué es lo que creo, así mirando hacia el futuro, que se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los jóvenes? Bueno, los jóvenes levantar sus voces, por supuesto, levantar las voces, pero creo que es la tarea de los jóvenes y de todos nosotros la formación de nuevos líderes. ¿Sí? Estos líderes, los que mencionaba, por supuesto, Esther, de la ultraderecha nacionalista religiosa israelí, son impresentables. O sea, es una cuestión así, no cuesta explicarle a gente no judía cómo esta gente son los ministros de Israel. Es muy difícil, pero creo que es un trabajo más para el mediano y largo plazo y que tiene que ver con la formación de líderes que crean que los cambios sí vienen a través de la política, una política no corrupta, una política no violenta. No nos olvidemos que uno de los amigos anterior a la guerra con Ucrania, más grande, el apoyo a Putin venía de Bibi Netanyahu. O sea, trata de esquivarlo y ver dónde se ubica, pero la relación de Bibi Netanyahu con Putin era muy, muy significativa. También esta es una pregunta para los jóvenes. Cuando ves quiénes son tus amigos en el mundo, también te empiezas a preocupar, ¿no? ¿Quiénes son los que son los amigos o los aliados de Bibi? ¿No? Entonces, nombras a Putin, que ese es el aliado máximo de Israel, o quieres a los Estados Unidos o a Orbán, que mencionaba de traslado a la embajada. Entonces, bueno, ¿quiénes son tus amigos? Yo creo, y en eso vamos a trabajar juntos, un nuevo liderazgo con una conciencia ética y no con un cortoplacismo electoral. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Una, y hablaron del paralelismo con México. ¿Qué tal mal la hizo el centro o la izquierda en Israel para llegar a esto? Y dos, ¿hay algún líder que hoy en día pueda competir con Netanyahu? Porque a lo mejor el cambio viene del ejército y de algún líder que pueda competir con Netanyahu, hablando de paralelismos con México. ¿Hay algo así? Bueno, en cuanto a liderazgos, a mí me parece que, por ejemplo, el año y 6 meses que funcionó el gobierno anterior mostró a un Yair Lapid que tuvo un desempeño que para mi gusto fue bastante aceptable y positivo. O sea, en el lapso de 1 año y medio
bueno, primero estuvo Bennett, pero él, francamente, Lapid manejaba muchas de las cuestiones de relaciones exteriores, modificó de manera radical las alianzas, se alejó de Orbán, se alejó un poco de Putin, se volvió a acercar a la administración demócrata en Estados Unidos. O sea, yo no dudo de que en Israel hay figuras importantes que pueden funcionar de manera muy adecuada como para cumplir con la misión que es necesario que cumplan. O sea, casi siempre ocurre con los dictadores que cuando se perpetúan en el poder, el mensaje que transmiten de manera cotidiana es la de que son imprescindibles y que no existe alternativa posible a este gran genio que nos ha gobernado durante tanto tiempo. Pero creo que ya Netanyahu ha mostrado, ahora sí que con mucha claridad, que ya no se trata de un líder al que vale la pena seguir, sino que se trata de un liderazgo tóxico, porque realmente él ha envenenado mucho de la atmósfera política en Israel. Y efectivamente, en cuanto a lo primero, se le pueden a lo mejor achacar pecados a la izquierda que no se ha conducido como táctica o estratégicamente se debía de hacer, pero hay que aceptar que también 12 años consecutivos de gobiernos de Netanyahu, en donde la retórica oficial, el periódico Israel Hayom que le financiaba el señor Adelson desde los casinos de Estados Unidos, y toda esta exaltación ultranacionalista de sus gobiernos encabezados por él, cumplieron con la misión justamente de satanizar a las izquierdas, porque en Israel hasta hace poquito, y ahorita sobre todo el gobierno, decirle a alguien smolaní es casi como decirle eres un traidor a la patria, ¿sí? Entonces, realmente sí ha habido un trabajo muy eficiente en los 12 años de Netanyahu por aplastar a la izquierda, que de por sí en Israel tiene muchos problemas para prosperar, porque justamente en la medida en que su lucha contra la ocupación es una de sus prioridades, entonces con este tema hay muchos problemas en Israel. Igual quiero agregar que sí, es un llamado al Heshbon HaNefesh, ¿sí? De un balance espiritual, como hablamos en las fiestas, en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, sí, para el centro y la izquierda de Israel, probablemente también por luchas internas. Meretz en la última elección, aquí está, no hubo un Haber Knesset, por poquito, pero no hay representación de Meretz en la Knesset luego de muchísimo tiempo. Y también quiero explicar que hay un cambio demográfico importante en Israel que puede explicar por qué hay también este vuelco hacia la derecha y hacia el nacionalismo y el crecimiento de estos grupos ortodoxos. Pero sí la izquierda tal vez frente a esto tiene que repensar si seguir dividiéndose en los partidos en los que históricamente estaba o tiene que buscar una unión donde pueda colocar sus Habrei Knesset, ¿no? En este juego político, los diputados tan importantes en la Knesset. Sí. Sí. Una gran contribución al fortalecimiento de la ultraderecha en Israel, de Smotrich y de Ben Gvir, viene del movimiento evangélico mundial. Y la verdad es que esto también hay que considerarlo. O sea, los evangélicos en Estados Unidos, sobre todo, bajo el gobierno de Trump, sobre todo, han estado codo a codo con la ultraderecha nacionalista israelí en esta campaña de expansión de la población judía por todo el West Bank, como parte de un mesianismo religioso al cual se adhieren. O sea, de hecho, el día de hoy hay un artículo en Haaretz escrito por Tomer Pérsico, en inglés si lo quieren ustedes checar, en donde habla justamente que Smotrich es una especie de alma gemela con los evangélicos norteamericanos que han metido también mucho dinero en toda esta campaña para la expansión de los asentamientos y el fortalecimiento de esta corriente política. Nada más quería hacer ese último punto. Gracias. Sí, hemos escuchado a lo largo de estas hora y media, pues lo que está en riesgo, además de la democracia israelí, por supuesto, es la pluralidad de
del judaísmo, la aceptación y el reconocimiento desde Israel de la pluralidad judía. Y eso tiene implicaciones, sin duda alguna, porque quienes no somos ortodoxos y llevamos un judaísmo desde la corriente masortí o la reformista o secular, pues no podremos practicar nuestros judaísmos en Israel y mucho menos tener prácticas judías en lugares tan santos como el Cótel. Antes de cerrar, quiero solicitarle a Salvador Lobatón, miembro de JAMLAT México, que nos platique brevemente del comunicado, la carta que se enviará a las distintas representaciones diplomáticas de Israel en América Latina y que ya aseguró su lectura en las protestas que se realizan cada semana en Israel. Bueno, es un poco nada más lo que preguntó Silvia de qué hacer. Una es leer la carta que está circulando, o las muchas cartas que están circulando, una dirigida al presidente Herzog, otra la de JAMLAT con varias instituciones, firmarlas, difundirlas, eso es una de las formas. Un poco lo que dijo Esther sobre los gobiernos, los 12 años de Netanyahu, también lo que ha pasado es que dentro de la información y lo que la gente consume dentro de la comunidad es únicamente las Asbará. Y las Asbará tienen mucho, o sea, hay muchas otras cosas fuera de las Asbará que pueden ayudar a comprender otro ángulo de lo que está pasando en Israel. Entonces les pido que los que quieran acercarse a JAMLAT, bienvenidos, y podemos tener sus correos o por la misma carta que firmen nos va a llegar. Nada más para avisar eso. Oye, pero no se dijo, sí creo que quede claro que la carta se va a entregar en la Embajada de Israel en México. Sí, en el caso de nuestro país se va a entregar en la embajada directamente. El día 15 más o menos cerraremos las firmas y se hará llegar. Cerca de 600 en toda América Latina. ¿Es firma electrónica? Se llena un formato de Google. Estamos circulando este flyer donde hay un código QR y de ahí pueden entrar al formato. Benito, te lo pasaré, claro. Bueno, pues Leo, Esther, muchísimas gracias. Gracias, comunidad Betel, por el espacio. Buenas noches. Gracias, cariños a la familia. Bueno.